fingiendo igualar las capacidades del ejército estadounidense, un régimen completamente corrupto y una operación de inteligencia tan mal planificada, los bombarderos rusos se comunicaban en radios civiles no encriptadas. Hemos hecho lo imposible y reducido los numerosos fracasos vergonzosos de Putin en Ucrania a los cinco principales. Una habilidad clave en los entornos sociales es leer las situaciones, evaluar cómo se sienten las personas y qué es apropiado hacer o decir. Asimismo, la lectura de la situación de los estados nacionales es crucial en cualquier campaña militar. Rusia falló en este paso crucial de la planificación de su invasión a todos los niveles. La culpa recae tanto en Putin mismo como en el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. El Servicio Federal de Seguridad falló completamente en recopilar buena inteligencia antes de la invasión y juzgó mal el clima militar y político en Ucrania. Las estrictas restricciones de información de Putin antes de la invasión y su insistencia en manejar la mayoría de los aspectos de la misma también llevaron a un fracaso directo de sus objetivos en Ucrania. Los fallos de inteligencia del Servicio Federal de Seguridad condujeron a Putin a decidir iniciar la guerra. A diferencia de Estados Unidos, el aparato de inteligencia de Rusia está dominado en gran medida por el Servicio Federal de Seguridad, limitando la capacidad de entregar información contradictoria a cualquier narrativa o conclusión de los analistas del Servicio Federal de Seguridad. En contraste, Estados Unidos cuenta con un aparato de inteligencia más diverso, con varias agencias colaborando para informar al presidente y sus asesores. Esto suele generar conflictos internos entre las agencias, pero también brinda al presidente Vladimir Putin una perspectiva estratégica más clara y matizada de lo que tenía en febrero de 2022. El hecho de que el Servicio Federal de Seguridad sea tan corrupto como el resto del establecimiento ruso tampoco ayuda en nada. Antes de la invasión, el Kremlin se beneficiaba del éxito de la invasión de Crimea. En 2014, un golpe de inteligencia altamente exitoso que vio cómo la península, estratégicamente importante, caía rápidamente en manos de separatistas respaldados por Rusia y fuerzas militares rusas con uniformes sin insignias. Un fracaso en cualquier etapa del camino habría llevado a un enfrentamiento catastrófico y mortal con el ejército ucraniano mientras ocupaba un terreno extremadamente defensible. Crimea tiene muy pocas vías de acceso utilizables por un gran número de vehículos blindados y una invasión anfibia habría sido extremadamente costosa. En Crimea, la inteligencia rusa predijo acertadamente que gran parte de la población apoyaría un golpe ruso y que los actores locales se alzarían en armas contra el régimen de Kiev si se les alentaba. Estos mismos actores también proporcionarían la base logística necesaria para apoyar las operaciones militares rusas durante la fase expedicionaria inicial, cuando Rusia todavía pretendía que no estaba participando en una invasión de Ucrania, y por lo tanto estaba limitada en cuán abiertamente podía apoyar a sus infames hombrecitos verdes. La historia completa de la guerra ruso-ucraniana no se conocerá hasta dentro de años, cuando los secretos sean revelados. Sin embargo, está claro que la inteligencia rusa había asumido que el ambiente político en Crimea era prevalente en la mayoría de Ucrania. Creían que la mayoría de los ucranianos apoyarían una invasión rusa y un cambio de régimen. Y las masivas protestas a nivel nacional provocadas por el presidente de Ucrania, respaldado por Rusia, que despreció un acuerdo para acercarse más a la Unión Europea, fueron el resultado de actores minoritarios. Las tropas rusas serían recibidas con flores. En cambio, lo recibieron con cócteles Molotov. ¿Qué pudo haber causado una mala interpretación tan extensa de la situación? Quizás el hecho de que el Servicio Federal de Seguridad, en gran medida, ni siquiera se molestó en hacer su trabajo antes de la invasión. Los detalles siguen siendo escasos, pero lo que se sabe es que meses antes de la invasión, Putin aprobó varios millones de dólares para que el Servicio Federal de Seguridad realizara un reconocimiento de inteligencia de Ucrania y su ejército. El objetivo era medir la receptividad civil a una ocupación rusa en todo el país y evaluar la posible respuesta del ejército. Se planeaba sobornar a funcionarios gubernamentales y militares para que revelaran secretos operativos o se negaran a enviar sus tropas al combate cuando fuera necesario. Tras la invasión, se evidenció que el gobierno y el ejército ucraniano habían sido penetrados en cierta medida. Los accesos a Mariupol y otras ciudades del este de Ucrania fueron despejados parcialmente de minas usadas para frenar el avance ruso. Algunas unidades ucranianas no recibieron órdenes a tiempo debido a retrasos, confusión o traición interna. Incluso hubo actos de sabotaje directo. Aún así, Ucrania estaba mayormente preparada para enfrentar de frente la invasión. ¿Cómo podría ser esto después de una inversión de millones de dólares en una enorme operación de inteligencia destinada a garantizar que una invasión tendría respaldo popular y habría poca resistencia? Probablemente porque el Servicio Federal de Seguridad robó la mayor parte del dinero. Aunque los informes no están confirmados, las pruebas son condenatorias.
Poco después de que la invasión se atascara, circulaban rumores de que la mala inteligencia era el resultado de que se hubiera realizado poco trabajo de inteligencia. Las acusaciones de que el quinto servicio del Servicio Federal de Seguridad, dedicado a la seguridad en los antiguos territorios soviéticos, había robado la mayor parte del dinero, pueden haber sido corroboradas por la purga realizada dentro del Servicio Federal de Seguridad por Putin, con varios de ellos arrestados o despedidos. El Departamento Central de Inteligencia también se convertiría en líder en la recopilación de inteligencia dentro de Ucrania. Se rumoreaba que Sergei Beseda, jefe del quinto servicio, había sido arrestado, pero luego se supo que solo estaba bajo arresto domiciliario. Se rumoreaba que lo habían enviado a la prisión de Lefortovo, donde Stalin realizó purgas políticas en el pasado. Pero la inteligencia estadounidense se opuso a estos rumores, y en 2023 se le vio en un evento público con Kirilo Budanov declarando: Beseda sigue desempeñando sus funciones oficiales. Sería difícil culpar a Beseda y sus secuaces del quinto servicio por robar la mayor parte del dinero asignado a sus operaciones antes de la invasión, porque nadie en su sano juicio podría haber predicho que venía una invasión. De hecho, la mayoría de los altos funcionarios militares ni siquiera sabían de los planes de invasión hasta la semana previa al ataque. Los soldados no supieron que irían a la guerra hasta pocas horas antes de recibir la orden de salir. A muchos simplemente se les dijo que siguieran al vehículo delante de ellos. Muchos de estos primeros soldados se sorprendieron al descubrir que cruzaban la frontera hacia Ucrania. No prepararse para la invasión es otro de los grandes errores de Putin en su ejecución de la guerra, pero por una vez, él podría no ser realmente el culpable de cometer este enorme error. Para entender por qué Putin puede no ser realmente el culpable, es importante entender un concepto en el corazón mismo de la cultura militar y gubernamental rusa, conocido como branio. Consiste en mentir colectivamente. Un soldado engaña a su superior. El comandante sabe que él miente. El subordinado sabe que el comandante es consciente de su mentira. Y sin embargo, ambos fingen que es verdad. Y así sucesivamente en la cadena de mando, probablemente hasta el mismo Putin. Puede ser difícil determinar cuándo surgió este aspecto único de la cultura rusa, pero tiene sus raíces en el sistema autoritario y corrupto de la Unión Soviética. La burocracia soviética sofocó todos los aspectos de la vida rusa y al concentrar el poder, permitió un florecimiento de la corrupción. Se debían cumplir las cuotas y si se cumplían en papel, era tan válido como si realmente se estuvieran logrando. Esto hizo la planificación precisa casi imposible, evidenciado en el terrible desempeño de la Unión Soviética en Afganistán y de Rusia en Georgia y las guerras chechenas, pero mantuvo a todos en la cadena felices, ricos y poderosos. Así es como funciona. Un comandante ruso junior acepta el presupuesto requerido para llevar a las tropas al campo de tiro. En cambio, se queda con la mayor parte del dinero y la unidad parte para realizar disparos ceremoniales. El comandante junior informa a su superior que su unidad está lista para el combate. Todos los hombres son tiradores expertos. El comandante superior, que se embolsó una parte del presupuesto de entrenamiento, ya informa esto a lo largo de la cadena a otros oficiales más superiores, que ya han tomado sus propias partes de los presupuestos de entrenamiento de múltiples unidades. Así, hasta llegar a la cima, donde el presidente Vladimir Putin recibe un informe oficial de su ministro de Defensa, afirmando que todos los infantes de marina rusos son tiradores expertos con puntería perfecta. Putin, basándose en información errónea de su propio ejército, ordena la invasión de Ucrania con su fuerza militar de élite y especializada. Debido a la excelente preparación y rendimiento de su ejército y entrenamientos, considera que hay poca necesidad de hacer una preparación completa. Putin probablemente cree que su ejército está completamente preparado, porque le han informado que las reservas de combustible, municiones, alimentos y medicinas están llenas, pero desconoce que, debido a la corrupción, las tropas que liderarán el asalto a Ucrania han estado despojando el cobre de sus vehículos y vendiendo combustible para comprar vodka a los bielorrusos locales. Esto último no es broma. Hasta la víspera de la invasión, se reportó el saqueo generalizado por parte del ejército ruso, una práctica aceptada por el personal mal pagado. Putin buscó mantener su invasión a Ucrania en secreto para negarle a Occidente ventajas y tiempo para una respuesta adecuada. Políticamente, fue una jugada acertada, aunque estratégicamente desastrosa. Antes de invadir Irak durante la tormenta del desierto, a los iraquíes les encantó tanto que pidieron una secuela en 2003. Los Estados Unidos llevaron a cabo una exhaustiva campaña aérea y de misiles contra la infraestructura iraquí. Una implacable lluvia de ataques aéreos y misiles destruyó o dejó inoperante la red de defensa aérea de Irak, incapacitándola para comunicarse. Los comandantes superiores no pudieron comunicarse debido a la destrucción de las líneas de comunicación, y se desmantelaron los aparatos gubernamentales clave y los medios de comando y control. Esto dejó a las fuerzas iraquíes desequilibradas e incapaces de defenderse efectivamente contra las fuerzas estadounidenses y aliadas.
El ejército de Putin no hizo nada de esto, y aunque fue un error estratégico histórico, también tenía cierto sentido. Esperaban negar al Occidente tiempo de reacción, dividir su apoyo a Ucrania y evitar el aflujo de equipo militar a las Fuerzas Armadas ucranianas. También desestabilizó políticamente al Occidente, con Putin controlando la narrativa. Putin tomó este riesgo porque creía que Ucrania colapsaría en cuestión de días. Después de todo, esta era la información recibida. Por lo tanto, no hubo ataques preparatorios, ninguna campaña de inteligencia y sabotaje, solo una carrera loca hacia Kiev. Esto también explica por qué su propio ejército no tenía idea de que venía una invasión hasta que sucedió. Y hay indicios muy fuertes de que incluso las personas más importantes de Putin tampoco tenían idea. Previo a la invasión, el director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, fue a Moscú para advertir a su homólogo, Nikolai Patrushev. Según Burns, Patrushev pareció genuinamente sorprendido ante las acusaciones de que Rusia iba a invadir Ucrania, y luego se mostró conmocionado por la detallada inteligencia que la Agencia Central de Inteligencia tenía de dicho plan y que él mismo carecía. Informes similares de una reunión con Sergei Lavrov indican que él también estaba completamente inconsciente de un plan serio para invadir Ucrania. Así, Putin, con una estrategia errada, había saboteado el intento de su ejército de capturar Kiev con rapidez y terminar la guerra. Había presenciado la invasión relámpago de Estados Unidos a Irak y creía que sus tropas podían lograr tal proeza, pues eso le habían asegurado por años. La falta de preparación de las fuerzas rusas fue tan extrema que mientras eran arrojadas a la retirada o destruidas, los soldados ucranianos hicieron descubrimientos asombrosos entre lo que quedaba. Un descubrimiento fue un soldado que portaba instrucciones impresas de Wikipedia sobre el uso correcto de su sistema de armas pesadas. Las unidades rusas llevaban mapas de Ucrania desactualizados de los años 60. La escasez de radios forzó a los soldados a usar sus celulares personales para comunicarse, lo que permitió a Ucrania obtener inteligencia valiosa y rastrear con precisión a las fuerzas rusas. Si Ucrania hubiera tenido grandes cantidades de sistema de cohetes de artillería de alta movilidad al comienzo de la guerra, Rusia probablemente habría sufrido pérdidas tan catastróficas por los ataques de precisión que toda la invasión podría haberse cancelado tras solo unos meses de combate. La mala preparación y coordinación provocó que los médicos rusos no tuvieran suficientes suministros para tratar a los heridos, lo que derivó en el saqueo de farmacias y tiendas en territorio ocupado con material médico. Cuando las tropas rusas invadían Ucrania, algunos contingentes atravesaron el bosque rojo circundante a Chernóbil, nombrado así por el color de los árboles tras exponerse a la radiación. Estos hombres cavaron trincheras en suelo irradiado, lo que provocó que muchos fueran hospitalizados en Bielorrusia con envenenamiento por radiación. Se consideró poco las rutas que la armadura rusa tomaría hacia Ucrania. La operación se programó para aprovechar el suelo congelado, facilitando la navegación de los vehículos. Sin embargo, los planificadores militares no consideraron el efecto de decenas de vehículos militares pesados en las carreteras ucranianas, lo que provocó un deterioro tan severo que los vehículos se vieron obligados a intentar conducir por el arcén, quedando atascados en el barro espeso en pocas semanas. Mientras Occidente discutía sobre la escalada y qué equipo proporcionar a Ucrania, el ejército ruso se convirtió en el mayor donante de ayuda militar, en términos de tanques, vehículos de combate y defensas aéreas abandonados a Ucrania, pues un título que mantiene hasta hoy. La falta de preparación y los fallos de inteligencia afectan también a las fuerzas aéreas rusas. En teoría, la Fuerza Aérea Rusa es muy superior a la ucraniana y contaba con el poder aéreo necesario para una campaña de tal magnitud en su frontera. La inteligencia y capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento rusas eran tan malas que la primera ola de ataques aéreos para desactivar las defensas aéreas ucranianas falló completamente en sus objetivos. Según la inteligencia estadounidense, los ucranianos ya habían movido su equipo de defensa aérea. Se necesitarían hasta 3 días para obtener autorización para relanzar un ataque aéreo contra la última posición ocupada por esas defensas, lo que significa que en la mayoría de los casos esas unidades ya no estaban allí. Rusia también realizó misiones de combate con un desprecio casi criminal por la Fuerza Aérea Ucraniana, asumiendo probablemente que no presentarían una resistencia significativa. En los inicios de la guerra, los aviones rusos atacaban sin escolta, siendo vulnerables ante los cazas ucranianos que volaban bajo el radar. Para contrarrestar esto, en lugar de realizar patrullas aéreas de combate y escoltas, Rusia optó por volar bajo el radar, dejándolos vulnerables a las defensas aéreas portátiles ucranianas, como los misiles Stinger. Fomentar esta cultura de corrupción e ineptitud es otro de los grandes errores de Putin. Pero para Putin, lo que podría costarle la guerra es una característica, no un error de su gobierno. Como cualquier dictador,
Putin solo puede mantenerse en el poder mientras conserve la lealtad o influencia sobre sus subordinados. Una estrategia para garantizar lealtad e influencia es llenar los puestos superiores del gobierno con individuos incompetentes para ser una amenaza, extremadamente leales, o que se odien más entre ellos que a ti. Esto mantiene a las personas con más poder gubernamental y militar propensas a derrocarte, demasiado incompetentes o divididas para intentarlo. Esto se mostró mejor en la infame rivalidad entre el ex ministro de Defensa Sergei Shoigu y el ex líder de la empresa militar privada Wagner, Yevgeny Prigozhin. Wagner fue la empresa militar privada más importante en Ucrania, solo por detrás del ejército ruso en importancia general. La rivalidad entre ambos lados fue veneno para el rendimiento de Rusia en Ucrania, socavándose y saboteándose constantemente entre sí. Para aumentar las bajas de Wagner y debilitarlo, el ejército ruso rutinariamente le negaba proyectiles de artillería. Se alega que Wagner se vengó dando información a Ucrania sobre la ubicación de altos oficiales rusos, quienes poco después recibirían una andanada del sistema de lanzamiento de cohetes guiados de múltiples lanzamientos lanzados por el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad estadounidense. Hay casos comprobados de ambos bandos disparándose mutuamente o capturando personal enemigo como prisioneros. Aunque esta rivalidad fue ruinosa para el esfuerzo de guerra, evitó que las dos amenazas más poderosas al poder de Putin se unieran. Cuando Prigozhin lideró su infame marcha sobre Moscú, algunos oficiales militares lo apoyaron, pero en general, el ejército respaldó a Shoigu y Putin, socavando una posible rebelión. El momento en que Prigozhin ordenó a sus fuerzas retirarse de Moscú, demostró que la estrategia de Putin de mantener a sus subordinados divididos funcionó, a pesar de que el ejército ruso continúa sufriendo bajas catastróficas. Quizás el error más fatal de Putin fue subestimar al Occidente, aunque aquí también puede ser difícil culparlo. Cuando Rusia invadió Crimea en 2014, el mundo apenas respondió. Hubo fuertes sentimientos y discursos desde Washington hasta Berlín, pero apenas más que eso. Las sanciones impuestas a Rusia fueron un castigo leve. El apoyo militar a Ucrania se limitó principalmente a equipos defensivos y suministros médicos. Occidente no tenía mucho apetito para un enfrentamiento importante con una potencia nuclear, pero menos aún para arruinar un negocio muy lucrativo con la Rusia rica en energía. Las acusaciones que se han hecho desde Vietnam parecían ser ciertas. El Occidente estaba mimado y decadente, sin estómago para la guerra. Aunque la presidencia de Obama tomó medidas para fortalecer la capacidad de Ucrania de resistir una invasión mayor, principalmente invirtiendo en sus agencias de inteligencia, lo que daría grandes beneficios en 2022, hizo poco para disuadir fuertemente una mayor agresión rusa. Se realizaron misiones de entrenamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para el ejército ucraniano, pero no había posibilidad de que Ucrania obtuviera equipo estándar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para ser un objetivo difícil frente a la invasión. Las misiones de entrenamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte serían significativas en la guerra venidera, pero para Rusia, Ucrania todavía parecía un blanco fácil. La presidencia de Trump solo aumentó la vulnerabilidad de Ucrania desde el punto de vista ruso. El presidente Trump enfatizó repetidamente el sistema global de asociaciones y alianzas del que depende Estados Unidos, especialmente con Europa. La actitud antagonista de la Casa Blanca de Trump hacia las capitales europeas, combinada con sus relaciones muy amistosas con el presidente Putin, sirvió para alimentar las suposiciones de que el Occidente sería incapaz de una respuesta unificada a una invasión rusa. La administración de Biden buscaría reparar rápidamente las relaciones con Europa, pero esta seguía cautelosa ante la posibilidad de un solo mandato de Biden y un retorno de Estados Unidos al aislacionismo si Trump ganara en 2024. La confianza en el liderazgo de América había sido gravemente afectada, reforzando la percepción rusa de que Biden no podría mantener unida una coalición occidental contra una invasión rusa. La renuencia de Biden a dar asistencia militar directa a Ucrania también hizo suponer que, en caso de guerra, Occidente no se arriesgaría a escalar proporcionando equipo pesado a Ucrania. Europa tampoco hizo mucho para disuadir una invasión rusa, abrazando la energía rusa a pesar de las advertencias de las administraciones de Obama y Trump. Putin creía que esta dependencia le daba la influencia necesaria para mantener a los europeos fuera de Ucrania. La política de la ex canciller alemana Angela Merkel de contener a Rusia mediante el comercio bilateral convenció a los analistas rusos de que a Europa le interesaría poco, además de alguna protesta diplomática, lo que sucediera dentro de los antiguos estados soviéticos fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estas evaluaciones estaban totalmente equivocadas, y los analistas rusos deberían haber prestado más atención a los cambios en el panorama global después de 2020. Aunque era difícil prever que Europa, especialmente Alemania, aceptara el gran dolor económico de romper los lazos energéticos con Rusia, otros cambios políticos eran más obvios.
El Pacto de Septiembre de 2021 entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia cambió fundamentalmente las estructuras de poder del Pacífico, rompiendo un importante tabú al planear equipar a Australia con submarinos nucleares. Esto alteraría el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico contra una China cada vez más beligerante, amenazando las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Incluso si Putin gana en Ucrania, algo muy improbable, su Rusia ya ha perdido más de lo que podría ganar. Ya sea que él mismo sobreviva a la guerra o accidentalmente caiga por una ventana cuando los oligarcas rusos ya no puedan soportar el dolor económico que sufre Rusia, una cosa está clara. El mundo recordará a Putin como uno de los líderes más desastrosos en la historia rusa. Hemos repasado los 5 fracasos más graves de Putin en Ucrania, pero ¿crees que esto es todo? ¿Dónde crees que llevarán sus errores a Rusia después? ¿Hasta qué punto podría esto descontrolarse? Déjanos saber en los comentarios abajo, y no olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte para más análisis militares contundentes. Ahora ve y revisa cómo Putin calculó tan mal 3 grandes errores o haz clic en este otro video en su lugar.